Hola, les saluda Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo en San José Sur, Costa Rica, y a través de este canal y sitio web, La Educación de la Biblia, deseo compartir un mensaje que es tan importante para aquellos que somos cristianos y que hemos obedecido el Evangelio, como para aquellos que apenas tengan el interés de conocerlo o realmente necesitan conocerlo. Primeramente, déjeme enviarle un saludo a todos los hermanos que puedan estar en diferentes partes de el mundo. Reciban de parte de este servidor gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellas personas que puedan ver este video y quizás uno de ustedes pueden ser conocidos o amigos míos, o quizás personas que por primera vez observen este canal, reciban un gran saludo y espero en el amor del Señor que este canal y esta enseñanza pueda realmente tener un buen fruto y que sea todo de manera objetiva, primeramente para glorificar el nombre del Señor y también para cumplir con lo que es el compartir su palabra a todas las personas. Realmente aquí vamos a considerar varios aspectos que son muy importantes para hablar de este punto y mi interés es que el Evangelio pueda ser conocido y es algo que Dios espera en su palabra. Consideremos un poco algunos aspectos introductorios y debemos poner como ilustración a una persona que llega y emprende un negocio. Y cuando pongo esto es de modo ilustrativo. Pongámonos a pensar una persona que necesita lo que es que ese negocio avance, que ese negocio crezca. Esa persona va a necesitar compartir lo que hace a otras personas, va a necesitar utilizar medios de comunicación, puede utilizar muchos que hoy en día hay, como las redes sociales, páginas web y demás. Va a poder hacer tratados y compartirlos a muchas personas. Y esto va a permitir que las personas conozcan de su negocio. Es aquí donde debemos preguntarnos, si nosotros sabemos que el Evangelio es una gran bendición, es algo espiritual, por supuesto, y considérelo así porque es lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros sabemos que el Evangelio es mucho más importante que cualquier cosa que el hombre pueda realizar o emprender en este mundo, y nosotros somos miembros de la Iglesia del Señor, nosotros hemos ya obedecido el Evangelio, ¿qué estamos haciendo para que las personas conozcan de él? ¿Qué es lo que nosotros estamos utilizando para que las personas puedan acercarse a conocer las buenas nuevas de salvación? Realmente esto es algo muy importante, realmente esto es algo muy beneficioso y beneficia a todos. Consideremos, por ejemplo, estas dos preguntas que tienen una respuesta, por supuesto, y es, ¿qué es proclamar? Cuando nosotros hablamos de proclamar, déjeme decirle que esta palabra se puede definir como el hecho de predicar o lo que es proclamado por un heraldo o un pregonero público. Cuando nosotros hablamos de hablar o compartir esto, realmente debemos considerar que esto no nació en la mente del hombre, sino que esto nació en la mente de Dios. El plan de salvación ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Tito 1, 2 y 3. Sin embargo, cuando nosotros vemos este plan y que Dios lo dio a conocer a su debido tiempo, para esto Dios quiso que esto se diera a conocer por medio de la predicación de lo que es cada una de las personas que hemos obedecido. Dios quiere que esto se haga así. Dice Primera de Corintios 1, versículo 21,
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, o sea, la sabiduría del hombre. Dice el texto, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. En contexto, algunas personas pensaban que esto era locura, pero para aquellos que hemos creído en el Evangelio, para aquellos que hemos obtenido esta gran bendición de escuchar lo que nos dice la palabra, esto es poder de Dios, sabiduría de Dios y poder de Dios para salvación. Así que esto es algo de mucho valor para nosotros. ¿Qué tanto es para usted? ¿Cómo observa usted el Evangelio? Realmente Dios desea que usted observe el Evangelio y que vea la gran bendición de lo que esto es. Considere también lo que es, ¿qué es el Evangelio? Realmente esta pregunta debe ser contestada y es algo muy necesario. Muchas veces decimos a una persona, ¿qué es el Evangelio? Y la persona dice, la palabra de Dios. Bueno, realmente cuando hablamos del Evangelio, la palabra de Dios nos comparte esa información. Pero cuando nosotros hablamos del Evangelio, podemos considerar algunos aspectos para considerar a lo que se refiere realmente y en todo su entorno que necesitamos saberlo. Por supuesto, cuando nosotros hablamos por sí solo la palabra evangelio, sabemos que esta palabra tiene que ver con una buena noticia. En el Antiguo Testamento, muchas veces llegaban profetas y venían con una buena noticia de parte de Dios y ellos debían de compartir ese mensaje y Dios confirmaba que ese mensaje venía de parte de él. En el siglo primero de la iglesia, cuando las personas compartían el Evangelio, es una buena noticia de salvación. Bueno, necesitaba ser confirmado que esto venía de parte de Dios. Pero hoy nosotros ya tenemos toda la información completa y tenemos la evidencia suficiente de que el Evangelio, esta buena noticia, es algo que viene de parte de Dios. Pero nos preguntamos aún así, ¿qué es entonces el Evangelio? ¿Qué es esa buena noticia? ¿Qué es lo que debemos considerar nosotros? Vaya conmigo por un momento aquí mismo en Primera de Corintios capítulo 15 y lea conmigo al menos los primeros 5 o 6 versículos de lo que nos dice ese texto. Dice, dice aquí el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado. Ya el apóstol Pablo les había predicado a los corintios. Esta carta fue escrita a hermanos que ellos ya habían obedecido el evangelio. Y cuando nosotros hablamos del evangelio, aquí va a expresar esta gran noticia. Y esta gran noticia tiene grandes bendiciones que podemos considerar todos nosotros. Dice aquí, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos estaban en el Evangelio y el Evangelio de Cristo, sabemos aquí la información que nos va a dar, que es demasiado valiosa, es importante. Dice el versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por supuesto, hay que predicarla y hay que perseverar en Cristo, estando en Él. Dice el versículo 3. Es aquí donde observe conmigo, por favor, estas palabras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si lo leemos hasta aquí, el versículo 5 y 6 nos va a dar información y un poco más adelante sobre algunos que fueron testigos de lo que es la resurrección de Cristo. Este texto nos muestra a nosotros información muy valiosa: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Las Escrituras. Sabemos que el Antiguo Testamento nos da
aproximadamente 300 profecías mesiánicas. Todas se han cumplido a la perfección. En muchos textos de la Escritura nos muestra información acerca de lo que es el sacrificio de Cristo, lo que hizo Jesús en la cruz. Isaías 52 y 53 son estos dos capítulos muy interesantes y muy valiosos. Pero cuando nosotros vemos esto, nos habla del sacrificio de Jesús, la muerte. Cuando nosotros hablamos de la muerte, debemos ir a aquel momento en que Él fue llevado como un malhechor, siendo inocente, al recibir una pena capital, donde Él pasó por varios juicios, donde estos juicios no fueron correctos, donde Él recibió burlas, azotes, golpes, y Él fue obediente hasta el final. Él murió en aquella cruz. Nosotros sabemos que esos 3 días fueron y han sido muy importantes para todos. Él fue sepultado, claro que sí, pero Él resucitó. Él no quedó allí. Y la evidencia muestra, y muchos textos de la Biblia dicen con toda claridad, el sepulcro está vacío. Esto es interesante. Jesús resucitó. Jesús resucitó y esto es tan valioso porque la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo tienen un gran propósito. Jesús murió en aquella cruz y derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Mateo 26, 28. Cuando nosotros hablamos de lo que hizo en la cruz, este sacrificio es único, ese sacrificio es perfecto. Y a través de ese sacrificio, el hombre puede obtener la salvación. Cuando Jesús muere en aquella cruz, el antiguo pacto queda allí y no más. Nosotros podemos ver eso en Colosenses 2:14, por ejemplo. Allí quedó, pero Jesús establece un nuevo pacto. Y a través de ese nuevo pacto, sabiendo que a través de su sangre permite eso, sabemos esto por lo que nos presenta el contexto del libro de los Hebreos en el capítulo 9 y capítulo 10. Establece un nuevo pacto y esto aquí nos va a presentar cláusulas que son importantes para ser partícipes de ese sacrificio, para ser partícipes de aquella sangre que fue derramada en la cruz. Jesús pagó el precio por nosotros. Jesús se dio en rescate por nosotros. No es así nomás. Jesús lo hizo por gracia. ¿Saben? Nosotros recibimos esa bendición y no debemos pagar nada. Él lo pagó. Nosotros somos justificados por Cristo, por la fe obediente en Cristo. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, este sacrificio que Él hizo en aquella cruz permite que nosotros seamos justificados. No hay otra manera. Tuvo que haber un pago para eso. Y nosotros por sí solos no podemos. Jesús hizo ese pago por nosotros. Pero nosotros sí debemos hacer algo. Es obedecerlo. La pregunta es, aquellos que ya hemos obedecido el Evangelio, entendemos muy bien este tema, pero hay muchas personas que necesitan conocerlo y para esto hay que proclamar el Evangelio. Debemos ser heraldos, debemos ir a todas partes, utilizar todos los medios posibles para compartir esta gran noticia de salvación, porque solamente a través del Evangelio de Cristo las personas pueden alcanzar la salvación y es a través de la predicación. Así que esto es importante considerar. Vamos a ver para esta lección 3 puntos, 3 razones para proclamar el Evangelio. Y considere lo siguiente, quizás podríamos hacer una lista exhaustiva de las razones para proclamar el Evangelio, pero en esta lección deseo compartir 3 de ellas y que puedan ser estas razones de beneficio para todos. Y no solo esto, sino considerarlas para poder compartir el Evangelio a otros.
y no detenernos, más bien alentarnos a seguir haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, proclamar el Evangelio. Para esto, considere estas tres razones. En primer lugar, es un mandato. En segundo lugar, es una responsabilidad. Y en tercer lugar, es una necesidad. Vamos a hablar primero de que una de las razones para proclamar el Evangelio es un mandato. Usted puede ir conmigo a lo que es Mateo capítulo 28 y ver los últimos versículos de ese capítulo, los versículos del 18 al 20. Considere aquí este texto como un texto muy valioso porque este texto nos habla de la gran comisión y es así como muchas personas lo hemos conocido, por supuesto. Y aquí hay una información sumamente valiosa. Antes de leer este texto, recuerde que Jesús ya había pasado por la muerte, la sepultura y la resurrección. Y ahora aquí está comisionando a aquellos que son sus discípulos. Y aquí les está diciendo esto a ellos. Y aquellos debían de obedecer este mandato. Y nosotros, veamos lo que dice el texto. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Observe aquí lo que Jesús está diciendo. Jesús llega aquí y les dice a aquellas personas: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad. Jesús tiene la potestad tanto en el cielo y en la tierra. Él legisla y él aquí está dando una orden. Él ahora está diciendo: tengo toda autoridad. Esto que les voy a decir es una orden. Jesús está diciéndole estas palabras a todos por igual. Esta autoridad que tiene Jesús es muy importante porque esta autoridad no es transferible. Jesús es la cabeza de la iglesia y Jesús a aquellos discípulos, a todos por igual, les está dando este mandato. Como tengo toda autoridad, Jesús está probando aquí al acercarse a ellos que Él es el Cristo, el Mesías. Él murió, Él fue sepultado y resucitó. Y ahora les dice: toda autoridad me ha sido dada. Ahora, como tengo autoridad, aquí voy a dar un mandamiento. Y este mandato, porque el texto dice aquí, por tanto, y es aquí donde va a hablarles en imperativo. No les está diciendo que esto deba ser una opción. Bueno, piénselo si lo pueden hacer o no. No, Jesús le está diciendo a sus discípulos, aquellos que le aman, aquellos que le obedecen, que vayan y prediquen el Evangelio. El mandato aquí es explicado por Jesús, es dado por Jesús, es dado bajo su autoridad y esto nos muestra a nosotros que es dado bajo sus términos, no bajo los términos del hombre, es bajo los términos de él. Si nosotros consideramos este texto, por tanto, id y hacer discípulos, y menciona lo que deben hacer aquellas personas, deben ser bautizadas. Considere, por ejemplo, un paralelo a este texto, pero todavía no se vaya de aquí. Vaya conmigo a Marcos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16. Y este texto es un paralelo a este. Considere Marcos 16, 15 y 16 conmigo. Aquí en este texto, nosotros encontramos las palabras que dice: y les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo, dice el texto, y predicad el evangelio a toda criatura. Aquellas personas, vayan, prediquen el evangelio a todos. Vayan, que conozcan el evangelio. Y el texto en el versículo 16 dice:
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es interesante que nosotros observamos este texto aquí, consideramos un gran mandato, y este mandato, nosotros vemos que si nos quedamos solo en este texto, para que una persona pueda creer el Evangelio, debe escucharlo. Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es interesante que el texto nos muestra a nosotros aquí que cuando una persona desea obedecer el Evangelio, dice el texto que necesita hacer dos cosas aquí en el texto: creer y ser bautizado. Observe solamente con estas dos palabras que son importantes decirles a las personas. Usted necesita creer en el Evangelio. Para eso hay que predicarles para que lo escuchen. También cuando nosotros vemos esto, la persona necesita ser bautizada. Pero ¿qué pasa si una persona se bautiza y la persona no quiere creer? Bueno, el texto dice aquí, solamente dice el texto aquí, el que no creyere será condenado. Una persona que no crea es suficiente para que sea condenado, pero para ser salvo, la persona necesita creer en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, el Mesías prometido, necesita obedecerle y necesita ser bautizado. Nosotros debemos considerar que cuando hablamos de este texto, aquí nos presenta el creer y el bautizarse, pero esta información, nosotros vamos a considerar algunos textos de la Biblia que vamos a observar cómo se complementan, porque cuando hablamos del Evangelio, las personas necesitan escucharlo, necesitan creer. Vean que para ser salvos necesitan creer, para ser salvos necesitan bautizarse, pero vamos a observar que aquellas personas también necesitan confesar a Cristo y también necesitan arrepentirse. Hay que predicarles el Evangelio. Usted puede ir conmigo a Romanos 10, 14, y en ese texto nos dice algo interesante, pero antes de ir al versículo 14, que es un texto hermoso, donde nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Debe considerar que para una persona invocar necesita la persona creer. Pero observe el versículo 9 y 10 de Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice aquí el texto que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nosotros vemos aquí este texto, hay que decirles esto a las personas para que puedan confesar a Cristo. Pero ya entendemos que la persona cuando escucha el Evangelio tiene que creer para ser salvo. Ahora con este texto vemos que debe confesar a Jesús. Con la boca se confiesa para salvación. Pero también vemos que necesita ser bautizado para ser salvo. Vamos a entrar más en detalle. Regrese conmigo ahora del texto de Romanos a lo que es el libro de los Hechos y vaya conmigo a lo que es Hechos capítulo 2, versículo 38, la parte A. Observe conmigo que estas palabras que Pedro da junto con los 11 es a un escenario donde hay más de 3,000 personas, donde en ese momento obedecieron el Evangelio como 3,000 personas. Si usted lee el versículo 37 y 38, dice allí, al oír esto, ellos escucharon el Evangelio allí. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
Observe esta parte A porque la parte B tiene que ver con la explicación del 14 al 21, donde tiene que ver con poder milagroso, algo que sucedió en el siglo I. Pero para salvación, aquellas personas debían considerar eso. Ahora, observa usted que este texto nos menciona una palabra más, arrepentimiento, y dice que cada uno lo debe hacer en el nombre de Jesucristo, bajo sus términos. Así que cuando nosotros le vamos a predicar a una persona, le vamos a decir a la persona que escuche el Evangelio y lo pueda entender, la persona necesita creer en Jesucristo, la persona necesita confesarle, la persona necesita arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de mente. La persona necesita ser bautizada. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es para salvación. El bautismo salva. El bautismo quita algo aquí. ¿Y qué es? Dice el texto, el propósito del bautismo es para el perdón de pecados. Es en el bautismo donde nosotros, los que obedecemos el Evangelio, podemos recibir la remisión de nuestros pecados. El sacrificio que Jesús hizo allá en la cruz, esta sangre que fue derramada, esa sangre única y perfecta que quita nuestros pecados, esa sangre que nos limpia, eso acontece en el momento del bautismo. Observe conmigo por un momento lo que menciona el apóstol Pablo a los romanos. Observe conmigo Romanos capítulo 6 y vamos a ver ahí los versículos del 2 al 5, que este texto es demasiado maravilloso, ¿saben? El texto aquí va a ser la analogía del bautismo. Dice aquí, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregúntese hasta este momento, ¿cómo es que morimos al pecado? ¿Cómo es que somos separados del pecado? Dice el versículo 3, ¿o no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿En qué? En el bautismo. Somos partícipes de la muerte de Cristo. Dice el versículo 4, porque somos sepultados como juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. ¿A fin de qué, Pablo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, muy importante para mí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En el bautismo. El bautismo nos muestra muerte, morimos al pecado, somos sepultados y resucitamos a una nueva vida en Cristo, separados del pecado. Es en el bautismo donde nosotros morimos al pecado. Es en el bautismo donde entramos en contacto con aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La pregunta es hasta este momento, cuando nosotros hablamos de este mandato que es dado para que fuese compartido, dado a conocer, para que las personas lo obedezcan. Si nosotros vemos que esto es algo importante y que solamente es por este medio, que solamente a través de obedecer el Evangelio, y obedecer el Evangelio es obedecer a las palabras de Cristo. Vayan, prediquen el Evangelio. ¿Qué se va a predicar? Jesús murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Así que como Jesús murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, Él quiere que seamos partícipes de eso. Y únicamente la manera de ser partícipes es obedeciendo, es oír, es creer, es confesarle, es arrepentirse y ser bautizados bajo la autoridad de Cristo para el perdón de pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquí donde vemos un gran mandato, mi amado hermano y hermana.
Si usted ve esta lección, es necesario proclamar el Evangelio, es un mandato. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si nos detenemos? Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio a otros. Es algo sumamente importante, es algo sumamente necesario, pero debemos poner de nuestra parte para que esto se pueda llevar a cabo. Considere el segundo punto aquí. Es una responsabilidad. Considere esta responsabilidad y para ello podemos entender que cuando hablamos de la responsabilidad de predicar el Evangelio, requiere que nosotros lo hagamos con seriedad, requiere que nosotros consideremos que esto es algo de mucho valor para Dios. Y si nosotros no lo hacemos conforme a los parámetros bíblicos, nosotros podemos cometer un grave error. Así que nosotros debemos esforzarnos como Dios desea, así como lo ha enseñado en las páginas de la Biblia. Ahora, observe conmigo las palabras que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 5 de la segunda epístola. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Para aquellas personas que son predicadores y evangelistas que tienen este oficio, este texto tiene una gran aplicación para nosotros, por supuesto. Pero todos los cristianos debemos predicar el evangelio, compartirlo a otros. Pero podemos considerar lo que pasa aquí. Cuando nosotros vemos esta epístola, que en lo personal es una gran epístola y me identifico mucho con lo que sucede aquí, es por el hecho de que cuando nosotros hablamos de esta carta, el apóstol Pablo está aquí en los últimos tiempos de su vida. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo aquí en contexto le presenta a este hombre de muchas maneras que él se debe de esforzar. El apóstol Pablo tomó a Timoteo, allá en Derbe o Listra, y cuando observamos eso, él era un hombre ejemplar, ¿sí? El apóstol Pablo le prepara fuertemente en el capítulo 2, versículo 1, Hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros debemos observar que el apóstol Pablo le escribe esto en un momento de aflicción en su vida, estando en cadenas por causa del Evangelio. Pero cuando nosotros hablamos el Evangelio y el contexto aquí, Timoteo era un joven que por causa de lo que estaba pasando alrededor, esto podía ser motivo de desánimo para él y que su confianza y su seguridad en sí mismo pudiera hacer que él no avanzara como realmente tenía que hacerlo. Él había llegado a ser un gran hombre de Dios y él tenía una gran responsabilidad en predicar el Evangelio. Él no podía detenerse. Así que si él iba a pasar por momentos adversos, por la persecución de aquellos que no querían que se predicara el Evangelio, él debía de soportar todo eso, ver los ejemplos, ver el ejemplo del apóstol Pablo, ver el ejemplo de aquellas personas que el apóstol Pablo le menciona al inicio en el capítulo 1. Ver que esto no inició en él, inició en su abuela y en su madre, Loida y Eunice. Este hombre debía de observar cómo personas también participaron de la aflicción y seguir adelante con responsabilidad. El Evangelio requiere que nosotros veamos esta gran responsabilidad. No podemos detenernos, no podemos decir, hoy no lo voy a hacer. Nosotros debemos decir,
Vamos a continuar adelante. Aquí, en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, dice el texto, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo quiere que observe esta gran responsabilidad. No se debía de detener. Tome por ejemplo dos ilustraciones bíblicas desde el Antiguo Testamento. Cómo Dios desde el Antiguo Testamento estuvo interesado en que las personas cambiaran, se arrepintieran, pero muestra la responsabilidad de aquellos pregoneros del mensaje de Dios. En el capítulo 3 del libro de Ezequiel, un texto hermoso, maravilloso a considerar, observe conmigo las palabras en el versículo 18 y 19 del capítulo 3 de Ezequiel. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, dice, y él no se convirtiere de su impiedad, dice, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Cuando nosotros leemos este texto, podemos considerar aquí cómo aquí en este mensaje queda registrado la responsabilidad de compartir el mensaje. Ezequiel debía de amonestar y advertir a las personas. Si nosotros vemos qué importante era para ese momento, cuánto más hoy, que a través del sacrificio de Cristo, a través del Evangelio, que toda persona que tiene uso de la razón lo puede entender y obedecer, bueno, ¿por qué me voy a detener? Es una gran responsabilidad. ¿Cómo considera usted esto? ¿Cómo considera hablarle a otras personas de Cristo? Es necesario. Dios desea que nosotros observemos lo que es esto. ¿Saben? Si usted regresa al texto de Romanos capítulo 10 y observa conmigo los versículos del 14 en adelante, usted va a encontrar allí en ese texto algunas palabras que el apóstol Pablo les dice a ellos. Vean esta otra ilustración conmigo. En el capítulo 10, usted lee en el versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán? Dice, a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Saben? Habrá muchas personas que cuando uno les hable del evangelio lo obedezcan, otras no. Pero para que ellos obedezcan el Evangelio y lo entiendan, nosotros debemos tomar esa responsabilidad en serio. En el capítulo 10, en el versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sabe? Había muchas personas que se les necesitaba predicar el Evangelio, pero muchas de estas personas no lo obedecían. Por otro lado, muchas de estas personas necesitaban conocer el Evangelio, pero aquellos a quienes el apóstol Pablo les escribe, les está diciendo a ellos necesitan obedecer el Evangelio. ¿Cómo lo van a obedecer si no se toma la responsabilidad de predicarlo para que lo escuchen, para que lo crean? Hay que hablar el mensaje de Dios.
La responsabilidad en el Evangelio es un contraste de lo que es no tomar en serio, no ser diligentes. Así que cuando alguien obedece el Evangelio, tiene que tomar esta responsabilidad ahora, porque tiene que ver el gran valor de que si ya lo ha obedecido, quiere compartirlo a otros, no dejárselo, nada más y ya. Debe predicarlo, debe proclamar el Evangelio, no poner excusas, no desanimarse, no pensar que algunas personas no puedan obedecerlo, muchas lo pueden obedecer, pero para que lo obedezcan, para que sea conocido, debe haber un esfuerzo por parte de nosotros. Y ese esfuerzo se da cuando nosotros realmente consideramos que esto es una gran responsabilidad y que merece que nosotros como cristianos lo prediquemos, lo mencionemos a otros. Requiere seriedad hacer la voluntad de Dios. No hay que ser ambivalente, no hay que ser mediocre. Si nosotros amamos la verdad, la vamos a sostener y la vamos a predicar a otros también. Porque cuando hablamos de esto, vamos a considerar el siguiente punto a continuación. No solo es una responsabilidad, observe que es una necesidad. Cuando hablamos de la necesidad, en este texto, en Romanos, ¿saben? Si nosotros vamos ahí mismo en el capítulo 10 y observamos los versículos 4 en adelante, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sabe? Las personas necesitan creer en el Evangelio y obedecerlo, oír, creerlo, confesarlo, arrepentirse y ser bautizados para el perdón de pecados. Pero cuánta necesidad de proclamar el Evangelio tiene usted en su vida. ¿Cuánta necesidad considera usted? ¿Cuán necesario considera usted que es predicar el Evangelio? La necesidad de sentir esa sensación para que otros se salven. El apóstol Pablo sentía esa necesidad. El apóstol Pablo, a pesar de que muchas personas lo desalentaban, muchos se burlaban, muchos buscaban menospreciar el Evangelio, no se avergonzaba. La necesidad de hacerlo cada vez más, ¿saben? Nos llena de orgullo porque sabemos el significado del Evangelio. Romanos 1, del 15 al 16, vemos ahí una información muy importante. Pablo tenía el deseo de ir a Roma y en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios para salvación, para todo el que cree, primeramente al judío y después al griego. ¿Saben? La necesidad de hacerlo nos llena de orgullo porque entendemos el significado del Evangelio. El apóstol Pablo quería ir a Roma a predicar. ¿Saben cómo llegó? Allá en el contexto del libro de los Hechos, capítulo 27 y 28, nosotros vemos cómo él es llevado preso con 276 personas que iba a esa nave y llevaba. Eso pasó por un proceso de una gran tormenta y él iba confiado en el Señor. La nave se despedazó en el camino. Muchos ahí no estaban confiando en Dios. Llegó a Malta, después fueron llevados a Roma y el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio. Él no se avergonzaba de él porque sabía la gran necesidad del Evangelio, porque tiene una gran capacidad, porque es universal, toda persona puede obedecer, toda persona puede conocer el Evangelio. Es necesario que nosotros veamos la necesidad de decirles a otros, a través del Evangelio, la persona puede ser salva.
Si la persona no obedece el evangelio, la persona va a estar en una posición muy delicada delante de Dios. Recuerda Marcos 16:16. Desde el 15 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué pasa si una persona no cree y es bautizada? ¿Qué pasa si una persona no obedece? La palabra de Dios nos dice a nosotros lo que puede pasar. Pero nosotros debemos ver esta gran necesidad. Muchas personas no lo van a obedecer. Veas el versículo aquí en Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el texto dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitan escuchar el mensaje para que tengan fe y puedan obedecer la palabra de Dios. ¿Cuán necesario es esto para usted, mi amado hermano? Amado hermano y hermana. ¿Cuán importante es llevarle este evangelio a otros? El evangelio es una gran bendición. El evangelio es algo maravilloso. El evangelio permite que nosotros podamos gozar de lo que es la vida eterna. El evangelio nos pone en Cristo con miras a esa esperanza de vida eterna. ¿Cómo no vamos a predicarlo? ¿Cómo no vamos a proclamar las buenas nuevas de salvación? Aquí, cuando hablamos del Evangelio, nos enorgullece porque debemos hacerlo, porque sabemos que es necesario, porque a través de él solamente hay salvación. La necesidad está en nosotros querer hacer la voluntad de Dios. La necesidad la muestra la Biblia, es necesario. ¿Saben? La necesidad la podemos encontrar en muchos ejemplos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4 y lea conmigo, por favor, lo que son los versículos de el 17 al 20. Dice: sin embargo, Hechos capítulo 4, 17 al 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Predicarles a Cristo era lo que estaban haciendo aquí ellos. Ellos querían amenazarlos. Dice: y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Para ellos era necesario hablar de Cristo. Para ellos era necesario hablar del Evangelio. Y no se iban a detener, inclusive con amenazas de muerte. Qué importante es ver la necesidad del Evangelio hoy. Hoy muchos podemos hacerlo. No estamos siendo atribulados, no estamos siendo amenazados, no nos están azotando, no nos están tirando piedras. Allá como Esteban, podemos hacerlo. Hay necesidad de que se predique el Evangelio, pero esa necesidad de proclamar el Evangelio debe estar en nosotros. Recordemos, cuando nosotros hablamos de este maravilloso texto, cuando nosotros hablamos de razonar para proclamar el Evangelio, considere por favor este mandato de proclamar el Evangelio. Considere la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Considere la necesidad de proclamar el Evangelio. Algunos no van a querer escucharlo, algunos no van a creer, pero otros sí. Quizás sea la minoría, ¿saben?
vi una lección que me alentó mucho. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 8 y encontramos lo que es la parábola del sembrador, Jesús pone 4 terrenos, donde estos terrenos, 3 de ellos no fueron aquellos terrenos donde la palabra creció y se mantuvo. Solo hubo un terreno. Toma en cuenta que si hablamos de estos 4 terrenos y esto fuera un porcentaje del 100% de la humanidad, considere que cada terreno cuenta con un 25%. Entonces quiere decir que si 3 de ellos no fueron un buen terreno, hay un buen terreno. Este texto nos habla de los 4 corazones, pero hay un buen terreno y este es un 25%. Nos presenta la minoría. Qué bendición es estar en esa minoría que ha obedecido el Evangelio, pero muchas de las personas pueden conocerlo para que sean parte de ese grupo. ¿Saben? Eso sucede cuando nosotros consideramos proclamar el Evangelio. Hagamos la voluntad de Dios. Tomemos tiempo para ello. Seamos responsables con la palabra de Dios. Tengamos reacciones positivas por hablar la verdad. Hagamos la voluntad de Dios. Esforcémonos por hacer lo que Dios desea. ¿Saben? Quiero terminar con un texto en esta lección, allá en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y en ese texto específicamente el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que con estas palabras deseo culminar este mensaje, deseando lo mejor y que la palabra de Dios pueda seguir avanzando y que sea conocida cada vez más por todo el mundo. Que Dios les bendiga.